Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Dios te bendiga más, Luis. ¿Qué tal? Feliz de este reencuentro una vez más para que hablemos por la palabra. Así es, porque siempre que vamos a hablar lo vamos a hacer por la palabra. Así es. Dios le bendiga a usted que está ahí, que nos ve, que nos escucha. Le pedimos en este momento que no se distraiga, que se conecte a este contenido, pero también que comente y comparta, porque será de edificación a su vida y por qué no compartirlo con los demás. Pedro, como tú dices, hay un tema que está escrito ahí debajo. Sí, y te voy a decir algo antes que tú empieces con lo que está pautado. Tú sabes que ese tema me llegó mucho porque me recordó mis inicios. Tú sabes que a veces uno llega a Cristo, lo empujan, lo llevan, lo llaman, o sea, Lo remolcan de alguna manera. Sí, de alguna manera. Pero también está el hecho de que cada quien lleva una situación, o sea, llega con una situación. Llega con alguna, correcto. Hay algunos que están más en la carne que otros por diversas razones. Entonces, esto me acuerda que aún yo, después que soy bautizado y todo eso, siempre hay algo, o sea, en ese momento hubo algo que como que todavía no había como encajado en mí. Como que no se completaba. No. Y entonces te hago esta anécdota porque me llegó a la mente eso de que una persona que me dijo eso mismo. Tienes que ponerte a cuenta con Dios. Wow. Obviamente en ese momento yo no lo entendí. O sea, más adelante, claro que sí. ¿De qué? ¿Cómo que ponerme a cuenta? Sí, porque yo no estaba tan consciente de ese proceso. Exacto. ¿Tú me entiendes? Ya después, claro que sí, yo me puse a cuenta. Porque eso ya hace bastantes años. O sea, no es de ahora. Para que no saquen muchas cuentas. Eso hace más de 12 años. No saquen muchas cuentas, sino que nos pongamos a cuenta. Exactamente. Yo me puse a cuenta con Dios. Ciertamente, tú acabas de decir el tema de este episodio, a cuenta con Dios. El ponernos a cuenta con Dios. Todos, Pedro, conocemos ese proceso que se realiza en las empresas o en alguna institución de manera particular, en el cual se trata de vamos a decirlo, como de analizar o descubrir cuáles son las fallas o los errores cometidos en los procesos que se desarrollan. Todo esto sabemos que se refiere a una auditoría como tal. Término el cual no a muchos les gusta escuchar o le agrada escucharlo. Sí, pero tú, bueno, en este caso tú estás... de manera natural. Sí, de manera natural, de una auditoría de una empresa. Pero correcto. A cuenta con Dios es una auditoría de otra manera. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ese proceso que conocemos como auditoría, de hecho hay personas o instituciones en las que no se puede mencionar muy alto ese proceso, porque, o sea, ese término auditoría, porque se arma el corredero. Sí, de alguna manera pone a gente a temblar. Definitivamente. Exacto. Que sí, porque, o sea, lo que eso busca es una manera inmediata de tú corregir lo más posible todas aquellas cosas que aquellas fallas que se han venido cometiendo por mucho tiempo. Que son procedimientos que se han ido manejando de manera incorrecta, vamos a decirlo. Exactamente. O normativas que se han ido perdiendo en el tiempo y ya no se implementan. Entonces, eso busca la auditoría. Ahora bien, hay una particularidad que tiene este proceso de auditoría. ¿Cuál? Que por lo general prácticamente siempre se notifica cuando hay una auditoría. O sea, es decir, la empresa o tal que es el objeto de esa auditoría se lo notifica siempre con antelación para cuándo está la auditoría. De hecho, eso está un poquito chévere, Pedro, porque da como una gracia como para que se corrija cualquier cosa antes de, y en ese momento se alma, como dicen por ahí, y se trata de corregir todo aquello que se conoce a simple vista de que se ha venido haciendo mal. Sí, pero también
hay que notar, Luis, lo siguiente, que cuando te notifican eso, por lo regular no te dan tanto tiempo. Es un lapso de tiempo muy breve, muy breve. O sea, es en pocos días que tú tienes que buscarle la vuelta. Y a lo que tú sabes que se ha venido haciendo mal. Porque tú sabes. Exacto. Si tú eres consciente y laborando en esa institución, tú sabes que hay algo que no se está manejando bien. Correcto. Entonces tú tienes que buscarle la vuelta a tratar de solucionarlo en el menor tiempo posible. Pero hay que, o sea, eso es la parte, ¿verdad? Natural. O sea, una auditoría como tal de una empresa, de una institución. Sin embargo, hay que tomar en consideración que la Biblia establece que cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios. O sea, que seremos auditados por Dios. Por supuesto, es decir, seremos auditados por el Señor. Así mismo es. O sea, pero la particularidad es que, así como tú mencionabas, que esa auditoría en una institución financiera o de cualquier tipo, tiene una fecha, porque te dan una fecha. Una notificación. Te notifican de una fecha para llevarse a cabo. La auditoría que nos hará Dios no tiene fecha de notificación previa. O sea, ahí no hay fecha. Ahí se complica el asunto, Pedro. Exactamente, o sea, eso tiene mucho significado. Y bueno, antes de entrar en ese significado, vamos a tomarlo la palabra, ¿verdad? Okay. Vamos a hablar de Romanos 14, 12. ¿Qué dice eso? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pero, ¿qué le vamos a dar cuenta al Señor? O sea, tú te haces la pregunta, porque eso es como, yo vi en esta Biblia que tengo, dice que, o sea, refiriéndose a ese versículo, que es como si fuera el tribunal de Cristo, donde tú te vas a presentar al tribunal de Cristo. Entonces, yo hago la pregunta a usted que nos ve y nos escucha. ¿De verdad nosotros vivimos con la conciencia de que algún día vamos a dar cuenta a Dios? O sea, estamos conscientes de que... Somos conscientes de que seremos auditados. De que vamos a ser auditados. O sea, ¿hasta qué punto? Porque en el día a día vivimos y se nos olvida esa parte. Sí. Entonces, ahí hay que ver. No, y algo interesante es lo que tú acabas de decir. O sea, de que esa auditoría delante de Dios, lo que dice Romanos 14, 12, de que daremos cuenta de sí, que no establece el tiempo específico como tal, tiene una mayor demanda inclusive. Claro. Y es a que en todo momento, en todo tiempo, actuemos de la manera correcta, de modo que cuando llegue el tiempo de la auditoría, cuando llegue el momento en sí, el cual no conocemos, estemos preparados. Estemos listos. Sí, porque como tú decías al principio, o sea, de manera natural, tú te preparas porque te notificaron. Tiene una semana, tiene 5 días. Tiene una semana que van a pasar auditoría. El próximo lunes tenemos auditoría. Tenemos auditoría. Recojan. Exacto. Pero tú te preparas para eso. Pero tú vas haciendo los aprestos del lugar. Pero en este caso, la Biblia no te dice que hay un tiempo. O sea, tú tienes que ir moldeando en todo tiempo. Exacto. Haciendo los ajustes necesarios para cuando ese momento llegue, el cual no sabemos, estemos listos para ser auditados por Cristo. Y mira lo que apunta a esto que tú acabas de leer, Romanos 14, 12. Normalmente en una auditoría de manera natural, en ese proceso, muchas veces se busca inclusive a quién culpar. Sí. Hemos visto en situaciones donde se busca a quién culpar, es decir, quién violentó el proceso o argumentar sobre el por qué se hizo de esta manera, sabiendo con el entendimiento de que no era la manera correcta. Pero, ¿qué dice este verso que tú acabas de leer? Dice que daremos cuenta a Dios de sí, es decir, de manera individual, cada uno de nosotros, donde yo no puedo argumentar que porque aquel me hizo tal o cual cosa, entonces yo justifico que actúe de tal o cual manera. Ok. Entonces, la auditoría por lo regular siempre se busca el culpable, ¿verdad? Pero en este caso, ¿sabe? Si usted se pregunta, ¿y qué significa dar cuenta a Dios? Correcto. No es buscar que, bueno, mira, no, porque Luis estaba haciendo esto, lo hizo de manera incorrecta. Entonces, no.
nosotros vamos a ser evaluados. Sí. ¿Ok? Pero, ¿qué es ese nosotros? O sea, son nuestras acciones. Correcto. O sea, son nuestros pensamientos. Nuestra conducta. Exactamente. O sea, esas motivaciones son las que van a ser evaluadas. Correcto. O sea, ojo, porque déjame explicarte algo. Cuando tú haces una auditoría de manera natural, hay como una multa. Sí. ¿Entiendes? Sí. Pero una sanción por la cosa. Una sanción, exactamente, gracias. Entonces, no se trata de que es para condenarnos a nosotros cuando seamos juzgados, o sea, los creyentes, obviamente, sí. pero sino es para evaluar nuestra fidelidad. Correcto. A esos procesos que ya Dios ha puesto porque Él nos dio unos mandamientos. O sea, correcto. Y me inquieta mucho, o no me inquieta, sino es necesario recalcar esto que tú acabas de decir, que esa cuenta, esa auditoría de nosotros con Dios, como cristianos, tú lo mencionas, no es para condenarnos. No. Ciertamente, pero la palabra establece, Pedro, que todos en absoluto, o sea, no hace una subdivisión de el pueblo de Dios, o sea, aquel que es el creyente y el que aún no ha creído en Dios. No. De manera general, todos daremos cuenta. Claro. Ahora bien, hay dos puntos aquí. Unos darán cuenta para condenación, que es ahí donde está el punto, porque, mira, te llamé, te predicaron, te hablaron de mí, te dije, pero tú en ningún momento reaccionaste. Oportunidades tuviste de venir a este lado, ya pasó el tiempo. Pero en este caso, como creyente, como tal, esa auditoría, como tú dices, para evaluación de la fidelidad de ese obrar delante de Dios, sabiendo, obviamente, que conocemos delante de quién estamos, porque es diferente a como aquel pueblo que aún no le conoce. Exacto. ¿Por qué? Porque hay un punto y es que no es lo mismo errar por desconocimiento que errar con el conocimiento. Exacto. Mira, ahora que tú hablas de eso de errar, vamos a ver si hacemos esta pequeña diferencia. En una auditoría, la que realiza el hombre, o sea, es muy frecuente que, tú sabes que hay datos que son alterados con el fin de ¿qué? De encubrir cualquier esos falla. Errores. Sí. ¿Entiendes? Sí. Pero ¿qué sucede? Que cuando se trata de un ser humano, o sea, nosotros, ok, vamos a suponer que tú y yo estamos en el mismo sitio, pero ya yo te conozco a ti y tú me conoces a mí. Cuando yo quiera venir como que yo no puedo venir a ocultarte algo que ya tú sabes de mí, que ya tú me conoces. Correcto. O sea, se me dificulta, o sea, no puedo, no hay forma. En esa parte se hace casi imposible. Exacto, de que yo pueda ocultarte algo. Pero cuando es delante de Dios. Ahí es que vamos. O sea, yo puedo alterar los datos de manera natural de una auditoría natural y puede que pase bien. Por eso es lo que tú me dices, pero cuando entonces yo estoy delante de alguien que me conoce más que yo a mí mismo. Exacto, entonces, ¿quién es ese que nos está auditando? Es Dios. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podemos ocultarle algo al Señor? Ya Él nos conoce. Por eso entonces que la demanda es mayor. Claro, porque primero, al no conocer fecha ni hora, en ningún momento, entonces implica esto que de manera constante tenemos que mantenernos y preservarnos en el accionar correcto conforme a la palabra de Dios. Conforme a todo lo que Él nos ha dicho y nosotros hemos mencionado aquí en diferentes episodios atrás, de cuáles son esas cosas de que Dios nos ha dado para nosotros mantenernos en su camino. En su camino, correcto. Entonces, y de hecho, para que cuando llegue ese momento no tengamos nada de qué avergonzarnos. Para que cuando llegue ese momento no tengamos que tratar de querer solucionar en último momento o última hora aquello que sabemos, porque tenemos el conocimiento de que lo hemos venido haciendo de la manera incorrecta. Exacto. Porque mira, ahí entra algo que yo digo. O sea, porque tú dices,
en una auditoría de la que hace el hombre, tú sabes, bueno, mira, el departamento tal es el que vamos a auditar ahora. Pero, ¿qué pasa en el hombre? O sea, cuando es Dios. ¿Cuál es la auditoría que nos hacen a nosotros? Exacto. O sea, no es de algunas cosas. Bueno, es lo primero. Lo que pasa es que tú sabes que hay áreas. Exacto. O sea, lo primero es nuestra relación con Él. O sea, que tú buscabas esa intimidad todos los días. O sea, son cosas que te van a cuestionar. Por eso es el punto, como te digo, Tú decías ahorita, perdón que te interrumpa, las palabras, o sea, cómo tú te manejas. Correcto. O sea, porque todo el tiempo... ¿Cuál es tu accionar ante tal o cual situación? La actitud que tú tienes ante esa situación. O sea, exacto. Son ese tipo de cosas que te van a auditar. O sea, te tienes que poner a cuenta con el Señor. Son aquellas cualidades que nos definen verdaderamente como que le servimos a Dios y que muchas veces por un accionar contrario y adverso empañamos esa imagen. Ejemplo, cuando ya, por ejemplo, donde quiera que estamos, saben que somos cristianos y de una manera u otra hablamos fuera de tono, me dice, pero tú no eres cristiano. O sea, ahí viene el cuestionamiento. Y aún de eso daremos cuenta. Exactamente, porque realmente tú estás honrando a Dios con tus palabras, o sea, con tu accionar, o sea, ese tipo de cosas. Y de hecho, preservar esto es algo que tenemos que buscar con diligencia. Y es como le exhorta el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, en su capítulo 2, verso 15, donde le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿A qué se refiere este uso correcto de la palabra de verdad? El uso correcto de la palabra de verdad, la Biblia, la palabra de Dios, el uso correcto de esta palabra es hacerla de manera aplicativa en nuestras vidas, que sea un ejercicio en nuestra vida y que nuestro carácter obviamente esté definido por la palabra. Que todo mi accionar, que toda mi convicción, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones sean, vamos a decirlo, vayan alineadas a lo que se espera de la conducta de alguien que conoce a Dios y que conoce la palabra de Dios. Tú sabes que ahora que tú tocas ese tema en particular de que debemos ser diligentes cuando llegue ese momento, me llega a la mente una cita que está en Primera de Pedro 4:10. No la busques, que no está ahí, pero lo que pasa es que me hizo ruido. Sí. Y busqué algo porque eso que tú dices tiene mucho que ver con esto. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. O sea, es de ese accionar. ¿Te fijas cómo es? O sea, porque tú tienes algo, el Señor te dio algo a ti, un don, un talento. Correcto. Entonces, no es para que tú lo uses o lo mal uses, vamos a decirlo. Exacto. Sino, úsalo, pero para la gloria de Dios. No, y que fíjate que lo que le dice a Timoteo, por ejemplo, es que usa bien la palabra de verdad. Exacto. Es decir, no es para usar la palabra para manipulación. No. Hay personas que te dicen y que te quieren manipular cuando te ven accionar, de hecho, de la manera correcta, porque no es la manera incorrecta, sino de la manera correcta, pero en reclamo de la justicia. Dice, pero tú eres cristiano. O sea, te quieren usar la palabra y te quieren venir con la palabra para manipularte. Claro. Entonces, el uso correcto de la palabra, lo primero es hacer la vida en mí. O sea, de manera que me permita vivir una vida de ejemplo delante de Dios. Que yo no tenga, cuando me presente, nada de qué avergonzarme, como dice el verso que acabamos de leer, y que yo entienda ciertamente que todo mi accionar, primero, tiene que ser aprobado por Dios antes que por los hombres. Pero muchas veces hay conducta nuestra aprobada por Dios que el hombre no la aprueba. Porque, bueno. Y te voy a entrar en algo breve aquí porque me llega esto. Lo que predicaba nuestro pastor Fernando Beliar recientemente en el servicio, que decía que hay personas que no quieren al Dios que le corrige, que no quieren al Dios que le demanda, que no quieren, ¿te entiendes? ¿Por qué? Porque es muy chévere. Entonces,
cuando alguien como cristiano reclama inclusive hasta sus derechos, entonces, pero espérate, pero mira, no, porque también Dios es justo. No, y hay algo que hay que resaltar también, Luis, es lo siguiente. O sea, nos vamos a poner a cuenta con Dios, no es sobre algunas cosas. Es sobre todo. Es sobre todo lo que hagamos y todo lo que decimos. O sea, no es que una parte, de que, no, pero esta parte no, está bien, yo me pongo a cuenta, pero ¿y la otra? Mira, es tan tenerlo pendiente, Pedro, esto, y procurar siempre caminar en esa línea, que lo establece el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 36. Ok. ¿Qué dice? Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. O sea, ¿qué palabra estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómo estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, Pedro? Eso quizá se refiere que cuando dice que el reino de Dios puede compararse a un rey que quiso ajustar cuenta con sus siervos. Claro. De hecho ahí es donde entra esta parte. Nota que de cada, por ejemplo, me trae ahora cuando normalmente la policía arresta a alguien y le dice que mantenga silencio porque toda palabra que diga podrá ser usada en su contra. Exacto. Entonces, notemos, de toda palabra vana. ¿Y cuáles son aquellas palabras vanas que habla el hombre? Aquellas palabras de manipulación, aquellas palabras de mentira, aquellas palabras de querer complacer o querer congraciarse, como diríamos. Palabras que no van acorde. Aquellas promesas que no se cumplen, que no cumplen. Como ese famoso cuenta conmigo para la que sea y en el momento de la necesidad no te veo, no te encuentro. O sea, todo lo que no va alineado a la voluntad de Dios, o sea, eso son cosas vanas. Cosas vanas. Y de todas ellas el hombre dará cuenta. Así es. Dice Mateo 18:23. Por eso, el reino de los cielos puede compararse al reino, a cierto rey que quiso ajustar cuenta con sus siervos. Es decir que en esta estructura que se define aquí en el Evangelio de Mateo, ciertamente nosotros tendremos que encontrarnos y llegará ese momento, ese tiempo en el que estaremos frente a frente a nuestro Padre Celestial y tendremos allí que dar cuenta. Ahora bien, ¿cómo estamos nosotros hoy en día viviendo el Evangelio? ¿Lo estamos haciendo así como le exhorta Pablo a Timoteo, que no tenemos nada de qué avergonzarnos? Que si hoy Dios nos pide o nos llama a ser auditados, a hacer ese análisis, a ponernos a cuenta con Él, ¿no tendremos nada que argumentar de aquellos accionar que sabemos que no fueron correctos? ¿O habrá en nosotros aquellas conductas que sabemos que, si es ahora mismo tengo problemas porque hay algo que no he resuelto, hay algo que sé que vengo haciendo, pero que todavía no he podido librarme de ello? Así es. Mira, hay tantas cosas que nosotros podemos hacer para ponernos a cuenta con el Señor que son quizás de la vida cotidiana, o sea, porque a veces se nos olvida que nosotros podemos darle el tiempo al Señor. Al Señor. Y lo correcto de ponerlo a cuenta es ahora, Pedro. Exacto. Porque habrá un momento en que ya esa cuenta no podrá ser cambiada ni modificada, ya tal cual. No, o sea, pero es lo que estamos hablando, o sea, si tú realmente, tú puedes mantener tu corazón humilde de manera que tú estés dispuesto a corregirte. Exactamente. ¿Entiendes? A cambiar esa conducta. A cambiar esa conducta. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuándo es esa notificación de ponerte a cuentas con Él. Pero ahora mismo Dios está llamando a cuenta a su pueblo. Dios llama a cuenta a sus hijos. Y notemos lo que dice Isaías, capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, ven acá, vamos a sentarnos y vamos a ponernos a cuenta. Pero ese llamado de ponernos a cuenta es un llamado de misericordia, porque mira lo que continúa diciendo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué particularidad hay aquí? Que aquí en la parte B de este versículo se desarrolla basada en que al
al que es llamado a cuenta, abrió su corazón y declaró lo que está haciendo de manera incorrecta. Uh-huh. Que es entonces donde la parte B habla de esa restauración. Si tus pecados fuesen como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Pero ¿cuándo? Cuando yo reconozco esa conducta. Es decir, ahora yo tengo la oportunidad, el tiempo, de poder reconocer cuál es ese accionar incorrecto en mi vida, cuál es esa conducta incorrecta, reconocerla delante de Dios, ponerme a cuenta con Él, porque en su misericordia hallaré restauración, pero no tratar de esconderla, argumentarla y esperar que llegue aquel momento del gran juicio, porque allí no va a haber argumento que valga. No, definitivamente que no. Yo creo que es muy vital, Luis, el hecho de tú buscar la dirección del Espíritu Santo diariamente para ir alineando tu vida a sabiendas de que tú sabes que hay ciertas áreas donde debes ajustar, te van a auditar, pero como hemos dicho, o sea, no hay una fecha. Entonces, ve haciéndolo paulatinamente para que no te agarre como decías tú, que se arme el corredero cuando digan, ¡hey! Es mañana. Y ciertamente, Pedro, de hecho, inclusive el que estemos nosotros hablando en este momento de este tema, todos tenemos ciertamente algo en lo cual tenemos que ponernos a cuenta con Dios, algún área de nuestra vida. No es que nosotros estamos exentos, es decir, aquí no es que somos santos, no. Reconocemos ahora, vivimos en ese caminar, en esa dirección de cada día tratar de corregir eso que sabemos que está incorrecto delante de Dios, de manera que podamos ponernos a cuenta. Y esa cuenta es constante, Pedro, en nuestro día a día. No es que yo me puse a cuenta hoy y ya eso fue la cuenta de mi vida por completo. No. Y algo que tú mencionabas de cómo podemos comenzar es hacer ese ejercicio de evaluarnos delante de Dios, de evaluarnos por la palabra. ¿Cómo yo estuve en este día? ¿Cómo yo accioné? Se me presentó tal situación. Y un ejercicio que alguien en un momento me aconsejaba hacer, es decir, cuando se te presente alguna situación, algunas circunstancias, pregúntate a ti mismo, y obviamente vea la palabra, pero primero pregúntate, ¿cómo actuaría Jesús en medio de esta situación? Entonces tú vas a la palabra, tú vas a la Biblia, y tú vas a tratar de hecho la palabra te va a dar esas herramientas, pero mi primera pregunta es, ¿cómo Jesús actuaría? Yo sé cómo Jesús a través de la palabra actuó en diferentes circunstancias, inclusive peores que las que nosotros podemos vivir aquí en la tierra. Es decir, fueron circunstancias difíciles, pero ¿cómo actuó? Ese es un ejercicio que podemos hacer. Sí. ¿Cómo actuaría Jesús en medio de este momento? Donde, qué sé yo, me están calumniando, donde cualquier situación que sea. Definitivamente que sí, Luis. O sea, y cuando yo decía ahorita que buscamos una comunicación, o sea, de buscar una comunicación diaria con Él, ahí uno se cuestiona, o sea, ¿cómo estoy administrando yo mi tiempo en oración, en la palabra? O sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿cómo yo le estoy hablando a los demás? Exacto. O sea, ¿de qué manera yo estoy honrando a Dios? No solamente con lo que digo, sino cómo actúo. Porque exacto. Tú sabes muy bien que hay gente que te escucha o te ve diciendo, no, pero ese no tiene pinta de nada cristiano, para nada que es cristiano. O sea, igual, si lo que yo tengo que me ha dado el Señor, yo lo pongo a su servicio o me quedo con ello guardado. Exacto. O lo hago para mal. O sea, son una serie de cosas que uno puede ir viendo y haciendo. O sea, lo que es nuestro tiempo, o sea, de cómo nosotros, o sea, nuestros recursos, nuestras finanzas, o sea, de qué manera. Y tiempo de comenzar a corregir, Pedro. De qué manera nosotros los ponemos al servicio. Y cómo nosotros administramos todo eso a favor de Él. Correcto. Ahí conforme aquí. Claro, está, eso son su mandato. Sí, es así. Entonces, porque lo único que me puede quedar a mí es hacer una pregunta que me suena como una pregunta que haría nuestro pastor. Si hoy estuvieras ante Dios, ¿qué cuentas darías?
Bueno, nos quedamos todos con esa pregunta, Pedro. De esta manera hemos llegado al final de este episodio, esperando que haya sido de edificación. Sé que tanto nosotros esperamos que también usted haya sido de algún modo confrontado. Así es. Y comencemos ciertamente a ponernos a cuenta con Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones.